Gloria al Señor, sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta preciosa noche. Mi amado hermano, me alegro poder verles. Créanme que se ven bien hermosos de aquí. Y se ven mucho más hermosos cuando adoramos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Me alegro de poder verles. Vamos a entrar a una parte muy especial que es la palabra del Señor. Creo que esta noche no tenemos visitas, ¿verdad? Pero sea cada uno de ustedes bienvenidos. Gloria a Dios. Así, mi amado hermano, vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Y usted va buscando el libro de Jueces, en su capítulo número 2. Jueces capítulo número 2. Cuando usted lo tenga me contesta con un amén, con un gloria a Dios, con un aleluya. Déme señal que ya lo encontró. ¿Lo tiene? De antemano, hermano, no quiero pasar por alto el darle las gracias a los músicos en esta noche, ¿verdad?, que nos acompañan desde Culpepe. Le doy las gracias del poder estar en este lugar apoyándonos, hermano. ¿Verdad? Estamos infinitamente agradecidos con ellos. Gloria a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, te damos las gracias en esta noche por este hermoso privilegio que es poder adorar y bendecir tu nombre. Te pido, Dios mío, que una vez más hables a tu pueblo. Habla a cada uno de mis hermanos que se ha hecho presente y aquellos que nos pueden escuchar, Señor, a través de las redes sociales. Que esta palabra, Dios mío, haga el efecto en cada vida, en cada corazón, Dios mío. Pero sobre todo, Señor, que a través de tu palabra podamos ser edificados, transformados, Señor, y que puedas provocar en nosotros, Dios mío, un deseo de cambio para ser mejores cada día, ser mejores cristianos, pero sobre todo ser mejores discípulos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su asiento. Vamos a predicar en esta noche bajo el tema el peligro de olvidarnos. El peligro de olvidarnos. Hay muchas cosas en la vida que usted puede olvidar y quizás no van a traer muchas consecuencias. Hay muchas cosas en la vida que si las olvidamos decimos, se me olvidó hacer tal cosa, pero quizás las consecuencias no van a ser muy severas. Pero en esta noche vamos a mirar a través de la palabra las consecuencias que hay en olvidarnos de Dios. El apartarnos y olvidarnos por completo de aquel que un día nos llamó
de aquel que un día nos sacó de la esclavitud de Egipto y de aquel que un día mostró sus maravillas delante de nuestros ojos. Y hay un peligro muy serio, hermano, el poder olvidar todas estas cosas. Fíjese que en la vida hay ciertas cosas que se nos olvidan. Y quizás las consecuencias no son de mucho peso a olvidar esas cosas. No son severas las consecuencias que puede provocar el olvidar esas cosas. Quizás a usted se le olvidó pagar un bill. A muchos ahorita se acordaron que se les olvidó pagar el bill del teléfono. Y quizás si usted se le olvidó pagar el bill del teléfono, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Es posible que le corten la señal. Usted ya no va a tener la señal que usted desea. Y aparte de que le van a cortar la señal, es posible que también va a haber una multa, porque usted no pagó el bill de su celular, el bill de su teléfono. Pero eso, hermano, se puede arreglar. Usted solo va a la compañía donde usted tiene su servicio de teléfono y usted paga y luego le conectan nuevamente su celular y hasta ahí llegó el problema. Quizás si usted había sacado ese celular con su crédito, puede ser que su crédito, ¿verdad? Tenga un golpecito por ahí y ya no va a ser lo mismo de bueno como estaba antes, pero usted puede arreglarlo. Usted se pone a cuentas y se puede arreglar. Es posible también, ya un poquito más severo, que usted se le olvidó pagar la renta. Y créame que el pagar la renta o no pagar la renta puede ser una consecuencia todavía mucho más mayor que el dejar de pagar, olvidar de pagar su celular. Y cuando digo olvidar, no es que usted no tenía para pagar la renta, usted tenía para pagar. Usted tenía para pagar el bill de celular, pero simplemente se le olvidó. Se le olvidó y cuando menos usted esperó, ahí estaba alguien tocando la puerta de su hogar y le dice: se te olvidó o no pagaste la renta y es momento de desalojar la casa. Es momento de desalojar el apartamento, el hogar donde usted vive. Aparte de esto, usted había recibido notificaciones que le decían: usted se tardó un mes, usted ya va atrasado 2 meses, usted ya va atrasado 3 meses. Y usted decía: lo voy a pagar, pero por X razones se le olvidó. Y ahora las consecuencias son, imagínense si las consecuencias de ser alojado, hermano, a mí me tocara duro, con 4 niños y siendo desalojado de una casa, por olvidar pagar la renta, fuera tremendo. Pero si nos ponemos a cuenta, usted se le olvidó, pero usted se pone a cuenta, quizás las consecuencias no van a ser muy severas. Quizás a usted no lo van a desalojar. Simplemente fue un olvido. Simplemente usted lo pasó por alto. Pero se puede resolver. Pudiéramos también poner otros ejemplos. A usted se le olvidó que era el cumpleaños de su esposa, que era el cumpleaños de su esposo, que era el cumpleaños de sus hijos. Y las consecuencias de olvidarnos del cumpleaños quizás no van a ser muy severas. Solo que le va a decir su esposo: ¿y qué pasó? Pero no vaya a olvidar su fecha de matrimonio, su aniversario, hermano, porque ahí sí hay consecuencias severas. Ahí sí hay consecuencias tremendas.
No se le vaya a olvidar la fecha en que usted se casó, la fecha ¿verdad? En que usted tuvo ese matrimonio precioso. Pero por X razones, digamos que se nos olvida. ¿Qué nos va a decir nuestra esposa? ¿Qué nos va a decir nuestro esposo? Amor, se te olvidó. Y usted hace una carita así, hermano, como de esos gatitos, bien bonitos, bien peluditos, o esos perritos bien peluditos, así que uno los mira con ternura y uno se derrama porque son una miel aquellos animales. Y usted hace una carita así y su esposo le dice, bueno, está bien. Su esposa le dice, está bien, se te olvidó. Y se arregló las cosas. Pero hermano, hay ciertas cosas, y especialmente en el Evangelio, en los caminos del Señor, que si las olvidamos, hay consecuencias severas, hay consecuencias tremendas, hay consecuencias que se nos va a hacer difícil poder arreglarlas, poder componerlas, ¿verdad? Poder en cierta forma volver a establecer aquello que quizás nos costó lágrimas, aquello que quizás nos costó tiempo, aquello que quizás nos costó oración, aquello que quizás nos costó vigilias, aquello que quizás nos costó búsqueda. Si nos olvidamos de eso, hay consecuencias severas. Fíjense que de todo lo que hemos hablado son cosas seculares, cosas que se nos pueden pasar por alto, se nos pueden olvidar, y basta ponerse a cuentas con lo que olvidamos y la vida sigue. Son ciertas situaciones que son solucionables, son quizás en cierta forma fáciles de solucionar. Pero número uno, nunca te vayas a olvidar de quién te sacó de Egipto. Déjeme repetirlo. Nunca te vayas a olvidar de quién te sacó del mundo. Vaya al capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 26. Y busque el verso 7. ¿Lo tiene? Deuteronomio 26:7 dice: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Hay una sola razón, hermano, el por cual Israel fue llevado cautivo a Egipto, y fue por la causa de la idolatría. Mira, hermano, la idolatría era un ciclo repetitivo en Israel. Dios les había dicho, Dios siendo un Dios celoso: siempre y cuando vosotros permanecéis en mí, yo también voy a permanecer en vosotros. En cierta forma, si ustedes se apartan de mí, ya mi bendición quizás no va a estar con ustedes. Obviamente, Dios siempre ha tenido misericordia de Israel. Y a pesar de que le fallaba, y le fallaba, y le fallaba, Dios les levantaba jueces, Dios les levantaba reyes, Dios les levantaba profetas, para que vinieran y amonestaran al pueblo a que volvieran su corazón nuevamente a Dios. Y es que Dios en su misericordia nunca ha querido que el pueblo se aparte de Él. Dios sabe muy bien que hay consecuencias, y hay consecuencias severas
Cuando una persona o todo un pueblo se aparta de su presencia. Dios había puesto límites en Israel. Él les había dicho: yo seré para vosotros su Dios, y aparte de mí no hay otro Dios. Es más, mi amado hermano, una de las cosas que Dios le señala al pueblo de Israel es que cuando llegaran a la tierra prometida, cuando llegaran a Canaán, a través del desierto se iban a encontrar con naciones las cuales adoraban a todo tipo de dioses. Dioses como Moloch, Baal, Dagón. Y Dios en cierta forma siempre les recordaba y les decía: no vayan a practicar ni se vayan a mezclar con estas naciones. Yo quiero que ustedes se mantengan como un pueblo puro, un pueblo santo delante de mí. Cuidado con enredarse en los lazos de la idolatría. Cuidado. Y mi amado hermano, Dios detesta la idolatría. Dios es un Dios celoso. Israel tenía bien definido que su adoración tenía que ser exclusivamente para Dios, para Jehová. Dios, mi amado hermano, es celoso. Muy, pero muy celoso. Y el celo de Dios siempre te tiene que ser reflejado también en su casa. Debe de haber celo en la casa de Dios. Debe de haber celo en el lugar de adoración de Dios. Por eso, mi amado hermano, es que Israel fue seducido por la idolatría. Porque la idolatría llama la atención. La idolatría te seduce porque se mira bonita. Al punto que Israel se desvió de la verdadera adoración de Dios. Y es bien tremendo, hermano. Alguien que ha conocido a Dios, alguien que tiene bien definido quién es Dios, alguien que ha experimentado la gloria de Dios, que ha visto sus maravillas, que ha visto lo que Dios puede hacer. Pero aparte de esto, que sabe quién es Dios. Porque usted y yo no adoramos a Dios por lo que Él hace. Adoramos a Dios por lo que Él es. Él es el Dios soberano, Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Y Él puso en nosotros un espíritu. Ese espíritu, mi amado hermano, cuando usted y yo comenzamos a adorar, se conecta con su creador, se conecta con Dios. Hay cosas que no las podemos entender, pero a través de la adoración y la alabanza, usted no entiende, pero comienza a llorar. Usted no entiende, pero su carne, su cuerpo comienza a moverse, comienza a gemir. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo tiene la necesidad de adorar, de adorar, de adorar, de adorar, mi amado hermano. Fuimos creados para adoración de Dios. Por lo tanto, debemos de expresar esa adoración a nuestro Dios. Y es que a través del tiempo, hermano, mire, en Egipto se tenía que hacer un cambio de faraón. De tiempo en tiempo se tenía que hacer una transición del faraón. Otro faraón venía, muy similar a los presidentes de hoy en día, ¿verdad? Especialmente en este país. Cada 4 años se elige un nuevo presidente. O puede ser que el presidente que está actual vuelva a quedar. Pero hay una elección, pues en Egipto se trasladaban los poderes de los faraones. Y el faraón que estuvo en el tiempo de José, el cual conoció a José, tenía bonita relación con José. Y colocó a José, le estoy hablando del soñador, aquel que fue vendido, aquel que fue tirado en un foso, aquel que fue dado por muerto, aquel que fue puesto en la cárcel. Pero
Pero a través de su historia, a través de la historia de José, hay algo que surge. Y es que dice que a pesar de todo lo que José atravesó, Dios estaba con José. Y la Biblia sigue diciendo, y José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con José. Y José llega a Egipto, pero Dios estaba con José. Y hermano, el faraón de ese entonces coloca a José, porque entendió que José era de bendición, era un hombre de Dios. Era alguien que mi amado hermano, en cierta forma, el faraón le tuvo mucho aprecio a José. Y lo colocó como segundo después del faraón. No había otro que tuviera más poder que José, aparte del faraón. Llegó a ser prácticamente el gobernador de Egipto. Obviamente, hermano, los faraones no eran, en cierta forma, las mejores personas, ya que ellos tomaban el poder, se sentaban en su trono y el pueblo los miraba como dioses. El pueblo los miraba como objeto de adoración. Se sentaban en su trono y se sentían muy superior a los demás. Los egipcios en cierta forma miraban a los faraones y en cierta forma tenían la idea o el pensamiento que ese era o ellos eran dioses. Pero fíjense que el faraón del tiempo de José entendía muy bien que aquel hombre era hombre de Dios. Y Dios lo bendecía a través de la mano de José. Pero sucede algo. Y es que la Biblia dice, Éxodo 1:8, que se levantó otro faraón que ni siquiera conocía a José. Y ahí es donde comienza el calvario para el pueblo de Israel. El otro faraón sabía muy bien quién era José. Sabía que José era un hombre de Dios. Sabía que José era un hombre de bendición. Pero ahora toma el lugar uno que ni siquiera ha escuchado de José. Ni siquiera lo conoce, dice la Biblia. No lo conocía. Y este faraón, hermano, comienza a observar. Y se da cuenta que el pueblo de Israel tiene algo en particular. Y es que comienza a observar que a medida que va pasando el tiempo, hay muchos más. Antes era solo un pequeño pueblo, pero ahora se están multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y el faraón se da cuenta y dice, momento, si estos continúan de la forma que van, pronto van a ser más israelitas que egipcios. Y ellos se van a levantar y van a tomar el poder. Por lo tanto, es momento de ponerle un alto a esto. Si usted todavía no me ha entendido, déjeme ponerlo de esta manera. Faraón comenzó a observar y se daba cuenta que las egipcias quedaban encintas. Y cuando daban a luz, tanta era la bendición que no solamente daban a luz quizás a un niño, sino que hasta gemelos nacían. En vez de uno nacían dos. Y aparte de eso, los niños, comparados a los bebés de los egipcios, cuando iban a pesar, lo ponían en la báscula, ¿verdad? Los bebés egipcios. Y el doctor o la partera en ese entonces decía 6 libras 5 onzas. Y cuando ponían al bebé israelita, 10 libras 3 onzas. 12 libras. Hermano, ¿por qué? Porque la bendición de Dios estaba con aquel pueblo. Era el pueblo escogido de Dios. Dios los había señalado. Les había dicho, vosotros seréis mi pueblo. No por ser los más insignificantes, no por ser los más grandes, sino por ser los más insignificantes. Por eso es que yo los he llamado.
Y Dios en su misericordia, hermano, en su misericordia, a pesar de que Israel le había fallado, a pesar de que Israel era un ciclo repetitivo, que se acercaban a Dios, pero volvían a enredarse en la idolatría. Se acercaban a Dios y Dios los restauraba, pero volvían a caer en la idolatría. A pesar de eso, yo le puedo asegurar que Dios los seguía amando. Dios los seguía amando. Y es que, mi amado hermano, vemos que en ese entonces el faraón le da una orden a las parteras y les dicen, ¿saben qué? De hoy en adelante, todo niño que nazca, lo van a matar. No podemos dejar que este pueblo se siga multiplicando. Y aparte, si hay más hombres en el pueblo de Israel, van a crear un ejército. Y después que creen ese ejército, se van a levantar en contra de mi imperio. Lo miraban, hermano, como algo que, como un estorbo. Y la Biblia dice y expresa esto, que las parteras tuvieron temor de Dios. Tuvieron temor en ejecutar aquella orden. ¿Y sabe lo que hicieron? No hicieron conforme a lo que el faraón les decía. No hicieron conforme a la ley. Obviamente estaban poniendo sus vidas en riesgo, hermano, porque el desobedecer una orden dada por el faraón era prácticamente pena de muerte. Pero cuando hay temor de Dios, cuando tú has entendido quién verdaderamente es Dios, aunque te cueste la cabeza, como Juan el Bautista, estás dispuesto a pararte firme por la verdad. Y aunque la verdad, hermano, mire, aunque sea usted solo peleando en contra de muchos, pero si Dios está contigo, tú vas a salir adelante y tú vas a vencer. Aunque muchos se levanten y quieran oponerse, la verdad de Dios no se puede detener. Y las parteras dicen que tuvieron temor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque conocían quién era Dios. Habían escuchado qué es lo que Dios había hecho. Las maravillas de Dios. Los hechos de Dios. La gloria de Dios. Y entre esos niños, ¿sabe quién nació en ese tiempo? Hermano, si hay algo que usted debe de entender, Dios siempre está trabajando. A Dios no lo toma por sorpresa nada. Nada, hermano. Dios tiene todo bajo control. Y entre esos niños, entre esos varoncitos, nace Moisés. Y no solamente eso, sino que Dios dice, voy a enseñarle al faraón quién está sobre él, quién tiene el poder. No solamente va a dejar vivo a Moisés, sino que el faraón le va a financiar la escuela, le va a dar de comer a Moisés, le va a dar la mejor educación y con su dinero le va a dar la educación y lo va a mantener. ¡Qué tremendo! Nace Moisés, hermano. Y más adelante Dios lo envía con la misión de libertar a su pueblo. Pero quiero que entienda esto. Ya la influencia de José ya no estaba, ya no tenía influencia. Aparte de eso, el faraón exigió que ahora el pueblo de Israel tenía que trabajar prácticamente el doble. Comenzaron a exigirle un poquito más, o dijera mucho más. Y los egipcios, la Biblia expresa que fueron crueles con el pueblo de Israel. Los golpeaban, los maltrataban, los obligaban. Y el pueblo llegó a un punto que se acordaron de Dios.
Hermano, llegó a un punto que el pueblo, la Biblia expresa, que se acordaron de Dios. El ser humano, por muy rebelde que sea, por mucho que se haya apartado de los caminos de Dios, cuando nos acordamos de Él y clamamos a Dios, créame que Dios no se hace de oídos sordos. Créame que Dios le va a escuchar su clamor. Cuando hay alguien que se acerca a los pies de la cruz, arrepentido, necesitando el perdón de Dios, créame que Dios se va a hacer presente. Créame que si usted toca las puertas del cielo y le dice a Dios: Señor, necesito tu perdón, Dios se va a hacer presente y va a perdonar, no importa cuál sea el pecado que hayamos cometido. Y dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 3 de Éxodo, que los israelitas clamaron a Dios. Estaban en aflicción, estaban en momentos difíciles, estaban siendo oprimidos. Y comenzaron a clamar a Dios. Oh, mi amado hermano, hay poder en el clamor. Hay poder en el clamor. Hay poder en el clamor. Cuando clamamos a Dios, cuando le decimos: Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú tienes el poder. Créame que Dios va a obrar. Créame que Dios se va a hacer presente. Créame que Dios está con nosotros. Y dice que el clamor llegó a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Dios se acordó del pacto que tenía con Abraham, con Isaac, con Jacob. Por eso, mi amado hermano, por muy perdido que ande una persona, cuando se acerca a Jesús, por muy sucio que esté, por muy apestoso de pecado que esté, por mucho que huela mal al pecado, mi amado hermano, cuando una persona se acerca a Jesús, ¿sabe lo que hace? El pacto que Jesús firmó con sangre en la cruz del Calvario se hace, mi amado hermano, activo en aquella persona, porque la sangre de Cristo comienza a limpiarlo de todo pecado. Por muy pecador que sea, por mucho que le haya fallado a Dios, cuando tú te acercas humillado delante de la presencia de Dios, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte, tiene el poder para, aleluya, para restaurarte, tiene el poder para darte una segunda oportunidad. Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No hay otra forma de que el pecador pueda acercarse a Dios sino a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Por eso, mi amado hermano, no te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides que antes estabas perdido en el mundo, esclavizado por Egipto. Pero un día Dios escuchó tu clamor. Un día Dios dijo: ahí hay uno que está clamando o que está necesitado de mi perdón. Y Él dice que al humilde Él lo mira de cerca. Aquellos que han reconocido que quizás le han fallado a Dios, Dios se acerca y su misericordia se hace activa, su misericordia se derrama sobre tu vida, perdonando todo aquello que quizás le ha fallado. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque es la única forma, a través de la sangre de Cristo. Número 2, no te olvides de lo que Dios ha hecho. Aparte de no olvidarnos de dónde Dios nos sacó, no te olvides de lo que Dios ha hecho. Éxodo 3:19, vaya conmigo. Éxodo 3:19. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos?
Éxodo 3:19 dice: mas yo sé que el rey de Egipto, ¿quién era el rey de Egipto? El faraón, no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia, hermano, en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis. Y despojaréis a Egipto. Hermanos, cuando Israel es libertado por Dios, Dios no los mandó con las manos vacías. Al contrario, basado en lo que leímos, la Biblia en cierta forma expresa que dejaron a Egipto en bancarrota. Mire, cuando Israel sale de Egipto, iban, hermanos, se puede decir, con un botín muy tremendo. Llevaban alhajas de oro, de plata, y aparte no se fueron con las manos vacías. ¿Sabe quién venía detrás de ellos? Los chuchos. Los perritos venían ahí, los patitos, las gallinas. La Biblia no lo expresa, hermano, pero podemos llegar a la conclusión de que todos hicieron sus maletitas. Y mire, ahí no había U-Haul, ¿verdad? Usted va a U-Haul ahora y mete todas sus cosas ahí, hace un solo viaje. No, ahí uno por uno comenzó a armar pudiéramos decir, sus maletas, y rumbo a la tierra prometida. Dejaron a Egipto en bancarrota. Dios no solamente te libertó del mundo, sino que te sacó de ahí y te sacó con bendición. Dios, mi amado hermano, aparte de sacarte del mundo, ahora te ha bendecido de tal manera que te puedo decir que ahora hasta te alcanza para la leche de los niños. Hermano, muchos de nosotros estábamos tan perdidos en el mundo, en los vicios, en el pecado, amarrados, en cierta forma enredados en los placeres de este mundo, que nos pagaban el viernes y ya para el sábado no tenía nada en la cartera. Porque era así, malgastábamos el dinero, malgastábamos lo que habíamos trabajado, y los que más sufrían era la familia. Usted iba a la refrigeradora, abría la refrigeradora y no había para la leche. No había pan en la mesa. ¿Por qué, mi amado hermano? Por nuestras malas decisiones. Porque el pecado nos tenía amarrados, teníamos una venda en nuestros ojos que no nos dejaba mirar mucho más allá. Pero aparte de que Dios nos liberta de esa esclavitud, Dios también ha puesto su bendición sobre nosotros. Por eso es que ahora todo lo que tus manos tocan prospera. Todo lo que tus pies pisan prospera. Todo, mi amado hermano, donde usted llega prospera. Por eso es que los negocios les conviene que tenga un cristiano en los negocios. Le conviene que trabaje un cristiano en un negocio. ¿Sabe por qué? Porque aparte los jefes dicen, este no me roba, pero aparte es un buen empleado. Aparte todo lo que toca prospera. Aparte todo lo que hace prospera. Bendito sea el nombre del Señor, porque la bendición está contigo, la gracia de Dios está contigo. Gloria a Dios. Pero ahora, hermano, cuando Dios nos liberta de Egipto, cuando Dios nos liberta del mundo, ahora hay un borracho menos en el bar. Ahora hay uno menos que va al 7-Eleven a comprar los 12 de cerveza.
¿Y sabe quién se enoja por eso? El faraón va a ser el primero en enojarse. Cuando hay una iglesia que está ganando almas, que está transformando vidas, que está ganando almas para el reino de los cielos, el primero que se va a levantar es el faraón. El primero que va a decir: yo no deseo que eso siga sucediendo, y se va a levantar y nos va a hacer guerra, es el faraón. El faraón entiende que si las vidas siguen siendo transformadas, si las vidas siguen saliendo de esa esclavitud, Faraón se va en bancarrota. Es así, mi amado hermano. A Faraón no le conviene su negocio, se ve en quiebra cuando alguien es libertado por el poder de Dios. Faraón va a hacer todo lo posible para mantenerte oprimido, para tenerte en esclavitud. Por eso, hermano, cuando hay una iglesia, la iglesia no es formada por estas cuatro paredes. Hay que ver mucho más allá. El propósito de Cristo no fue solamente que nos congregáramos. Eso es parte de la misión de la iglesia, pero no es el propósito. La iglesia no se mide por lo que se ve aquí. La iglesia se mide por lo que se ve allá afuera, por lo que hacemos allá afuera. Aquí es muy bonito adorar, aquí es muy bonito levantar manos, aquí es muy bonito gritar gloria a Dios, pero ¿sabe qué? El verdadero propósito de la iglesia se ve allá afuera, hablándole a las almas perdidas, acercándose a aquellos que están en esclavitud, acercándose a aquellos que están oprimidos por Faraón, acercándose a aquellos que están esclavos del pecado. Ahí es donde se ve una iglesia, mi amado hermano. Y al faraón no le conviene. Por eso es que cuando se levanta una iglesia que ayuna, que clama, que busca por las almas perdidas, el primero en levantarse y no va a estar de acuerdo será Faraón. Fíjese, mi amado hermano, que apenas llevamos mes y medio de estar aquí, pero si yo les contara las experiencias que hemos tenido en este mes y medio, yo les puedo asegurar que Faraón está enojado. Y yo estoy seguro que usted ha tenido también sus experiencias. Es que Faraón está enojado. Faraón está enojado, ¿sabe por qué? Porque él sabe que mientras las puertas de la iglesia se mantengan abiertas, que mientras haya un lugar de adoración, que mientras haya personas llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, que no importa, aunque vengan las pedradas, aunque vengan las críticas, aunque vengan quizás los malos comentarios, aunque te critiquen, aunque se levanten en contra de ti, él sabe muy bien que una persona llena del poder de Dios le es problema. Le es problema. Cuando hay una persona llena del poder de Dios, Faraón va a ser el primero en levantarse. O quiere que le dé un ejemplo. La Biblia dice que cuando escogieron los 7 diáconos, uno de los requisitos que tenían que tener los diáconos era que tenían que ser llenos de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a los discípulos entendían muy bien que iban a venir pedradas, que iba a venir críticas, que iba a venir persecución. Pero si aquellas personas estaban llenas de la presencia de Dios, como lo fue Esteban, no importa que vengan las pedradas, no importa que vengan las críticas, no importa que te señalen, no importa que te digan loco. Una persona que está llena de la presencia de Dios, él no mira las críticas, no mira las piedras que están lloviendo, no mira, mi amado hermano, nada de eso. Nosotros lo que miramos es al Hijo de Dios sentado en su trono, como lo hizo Esteban. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mayor es el que está con nosotros, mi amado hermano. Eso no hay duda. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el... Mire, cuando los gigantes se levanten, preséntale al gigante de gigantes. ¡Ja! Aquel que no ha perdido una batalla.
Aquel, mi amado hermano, que basta con decir la palabra y aquello se cumple. Preséntele a ese, bendito sea el nombre del Señor. Pero acuérdate de esto, hermano. No te olvides de lo que Dios ha hecho. No te olvides de dónde Dios te sacó y cómo Dios te ha hecho alguien nuevo. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mire lo guapo que es usted, hermano. Ajá. Mire, cuando andábamos sin Cristo y sin esperanza allá en el mundo, usted apenas tenía 30 años, pero se miraba como de 60. ¿O no es así, hermano? Es la realidad. Y ahora mírelo a usted, hermano. Mire qué guapo. Mire qué hermoso. Yo le decía a los hermanos anoche que yo voy al espejo y me pongo moco de gorila y le digo: wow, Señor, te pasaste, qué guapo me hiciste. Porque somos guapos, hermano. Somos hermosos en la presencia de Dios. Dios viene y hermosea tu rostro. Ya tú no eres aquel que cuando lo saludaba uno deseaba salir corriendo, porque su gesto era un gesto medio malvado. Ahora no, hermano, ahora usted desea conversar, desea hablar con esa persona que sirve a Cristo, desea pasar tiempo con esa persona. Y qué bonito se siente cuando aquella persona le dice: yo era esto y esto y esto, pero Cristo me cambió. Qué lindo eso, hermano. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Número 3, las consecuencias de olvidarnos de Dios. Vaya al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 2, donde comenzamos. Jueces capítulo 2, verso 6. ¿Lo tienen? Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ya el tiempo de Moisés había pasado. Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo utilizó como un libertador. Pero déjeme darle ciertos datos del siervo Josué. Josué, mi amado hermano, era prácticamente un general de guerra. Una persona que en el campo de batalla no se echaba para atrás. Es más, en cierta ocasión, cuando el pueblo de Israel está acampando en Refidim, dice la Biblia que se levantó Amalek en contra de ellos. Y la Biblia dice que Moisés tenía tanta confianza en Josué que le dijo: Josué, ve tú y escoge quiénes van a salir a pelear en contra de Amalek. Mientras tanto, yo voy a estar a la cumbre del collado y la vara de Dios conmigo. Y la Biblia dice que Moisés comenzó a caminar y subió al monte. Mire el ejemplo de un líder. Cuando hay un líder que da ejemplo, téngalo por seguro que va a haber un Aarón y va a haber un Hur que le siguen el ejemplo. Porque la Biblia dice que Moisés comenzó
a caminar. Y Aarón se dio cuenta y dijo, mi hermano va y va a buscar la presencia de Dios. Es tiempo de guerra, es tiempo de pelea. Y Aarón subió al monte con Moisés. Y Hur se fue detrás de él. Y la Biblia expresa y dice que mientras Moisés se sentó sobre una piedra, y dice que comenzó a levantar las manos. Y cuando las manos de Moisés estaban levantadas, el pueblo que estaba peleando allá abajo, liderado por Josué, el pueblo avanzaba. Pero las manos del líder se comenzaron a cansar. Y había un Aarón y había un Hur que comenzaron a levantar. Y mientras las manos de Moisés estaban levantadas, el pueblo prevalecía. Hermano, Josué no le tenía temor a la batalla, a la guerra. Era un general. Aparte de eso, una de las cosas bien llamativas es que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo a hablar con Dios, ¿sabe quién se quedaba en la puerta? Josué. Josué se quedaba a la puerta del tabernáculo. Quiere decir que no solamente ejecutaba las órdenes de Moisés, no solamente hacía lo que el líder le pedía, sino que él también mismo buscaba tener experiencia, o en cierta forma buscaba la presencia de Dios. Hermano, Josué era de aquellos que un día dice que mientras estaban peleando, el ángel de Jehová se le apareció y se puso enfrente, y Josué inmediatamente sacó la espada y le dijo: ¿Eres tú uno de los nuestros o estás en contra nuestro? Y aquel personaje le dijo: yo soy, aleluya, el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué no le tenía temor a nada. Ese hombre sacaba espadas, y cuando era hora de guerra, es que había que pelear. Y ahora la Biblia dice que el momento de Josué, o el tiempo de Josué, había llegado a su límite. Era tiempo de que este líder ya no iba a estar. El pueblo había visto la gloria de Dios con Moisés. Y Dios le había prometido a Josué, capítulo 1, versículo 9 del libro de Josué: de la misma manera que mi gloria estuvo con el siervo Moisés, así también estaré contigo. Nada te va a hacer frente. Todo lo que se ponga delante de ti, mire, sean muros, sea río, Jordán, sea lo que sea, la gloria de Dios siempre se hacía manifiesta cuando aquel hombre tomaba su espada y caminaba en el nombre de Dios. Mi amado hermano, Josué miró cómo el río Jordán se partió para que el pueblo pasara en seco. Josué tuvo la experiencia de mirar cómo las murallas impenetrables de Jericó cayeron ante la presencia de Dios, ante el poder de Dios. Josué tuvo la experiencia de decirle al sol: sol, detente. Hermano, Josué no era cualquiera. El pueblo había tenido la experiencia de mirar la gloria de Dios. La generación de Josué fue una generación en cierta forma dorada. Habían visto, habían experimentado la gloria de Dios. Pero muere Josué y muere aquella generación. Y qué gran problema, hermano, cuando hay un cambio. Cuando se supone que basado a los fundamentos que Josué estableció, algo bueno tenía que salir, algo bueno tenía que seguirle. Mire, Josué era tan así, hermano, que un día reunió a todo el pueblo y les dijo: ¿saben qué? Si vosotros queréis adorar a otros dioses, háganlo. Es su decisión, pero yo me he determinado. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así era Josué. Pero ahora Josué muere.
Y la generación que se levantó después de la generación de Josué no conocía a Dios, ni siquiera había escuchado de Él. Léalo conmigo. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Qué problema es esto, hermano? Qué grave problema. Y yo me hago esta pregunta: ¿qué entonces marcaron los padres de esta generación a sus hijos? ¿Qué fue lo que les enseñaron? ¿Qué huellas dejaron en ellos? Y esto es grave, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros, y ahí incluyamos los padres de familia, nosotros como padres, si no marcamos, si marcamos a nuestros hijos con nada, entonces la generación que viene detrás de nosotros va a ser una generación llena de nada. ¿Sí la cachó? Si nosotros no marcamos a la generación que viene detrás de nosotros, esa generación va a ser llena de nada. Pero si usted marca a la generación que viene detrás de usted con la presencia de Dios, con la unción de Dios, en la búsqueda de Dios, esa generación va a ser una generación gloriosa, conocedora del nombre de Dios. ¿Qué le enseñaron, hermano? ¿Cómo puede ser posible que después de ver maravillas, después de ver la misma gloria de Dios, ahora Jueces está expresando que esta nueva generación que se levanta después de la muerte de Josué, ni siquiera habían escuchado de Dios? Oh, mi amado hermano, qué responsabilidad que nosotros tenemos hoy en día de marcar a nuestros hijos, de marcar a los que vienen detrás de nosotros, para que si un día usted y yo no estamos, que ellos sean los portadores de la gloria de Dios, que ellos continúen haciendo lo que quizás usted y yo no completamos. Porque hay muchos anhelos en nuestros corazones de poder hacer grandes cosas en el Señor, pero es posible que no las completemos. Pero esos que vienen detrás de nosotros, mi amado hermano, que sean marcados de una forma positiva, que sean marcados con la gloria de Dios. Porque si los marca con la gloria de Dios, les puedo asegurar que nunca se van a apartar de sus caminos. Hermano, este versículo para mí es uno de los más dolorosos de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en cierta forma dice que toda aquella generación le dio la espalda a Dios y se fueron detrás de los Baales. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos,
para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, y tuvieron grande aflicción. ¿En dónde quedó entonces aquello que habían visto de cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto? Se olvidaron de quién los había sacado de Egipto, se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho a través del desierto, y ahora, mi amado hermano, Israel había vuelto a caer en la desgracia del pecado. Usted y yo, hermano, tenemos que marcar la diferencia y asegurarnos que la generación que viene detrás de nosotros sean marcados con la presencia de Dios. Y no es que yo sea conforme, hermano, pero nuestros hijos, uno como padre, quizás hay cierto anhelo de mirarlos desempeñando algo hermoso, algo bonito. Pero hay una realidad. Quizás como padres tú no los vas a ver que lleguen a ser los licenciados, los abogados, los arquitectos, personas que resalten ante la sociedad por la posición que tienen. Pero déjame decirte que si tú los marcas con la presencia de Dios, si tú los marcas de una forma positiva con la presencia de Dios, puede ser que no sean abogados, puede ser que no sean arquitectos, puede ser que ante la sociedad no sean los más conocidos, pero te puedo asegurar que van a ser personas de éxito, van a ser una generación gloriosa, porque han sido marcados con la presencia de Dios. Vale más, mi amado hermano, la presencia de Dios que un título, vale más la presencia de Dios, aleluya, que cualquier otra cosa de esta vida. Por eso es que David dijo, es mejor tu presencia que la misma vida. Aleluya. Eso significa, hermano, que debemos dejar huellas para la generación que viene detrás de nosotros. Yo le voy a invitar a los músicos que pasen en esta noche. Recordémonos de estas tres cosas. Recuerde quién lo sacó de Egipto. Recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Y recuerde las consecuencias de olvidarnos de Dios. ¿Cuál era el tema, hermano? El peligro de olvidarnos. Por nada del mundo se le vaya a olvidar quién ha estado ahí en los momentos difíciles. Quién te ha ido transformando poco a poco. Hay personas que llegan a los pies de Cristo y el Espíritu Santo, hermanos, hace una obra bien tremenda en cada uno de nosotros. Hay personas que usted inmediatamente o instantáneamente usted nota el cambio. A la semana usted nota el cambio. Al mes usted nota el cambio. Pero hay otros que hemos llegado a los pies de Cristo y solo le puedo decir algo. El Señor sigue trabajando con nosotros. El Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros. No nos olvidemos de quién nos sacó de Egipto. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ni mucho menos nos vayamos a olvidar de quién es Dios para nosotros. Nos ponemos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Y sobre todo, hermano, el núcleo de todo esto es: marquemos a nuestra generación, a los que vienen detrás de nosotros, de una forma positiva. Qué bonito lo que expresa Timoteo en el Nuevo Testamento. Aquella fe no fingida, dice, que estuvo en la abuela y estuvo en la mamá
y ahora había sido transmitido a Timoteo. Qué lindo es mirar que a través de nuestras generaciones, y hermano, qué victoria es de mi abuelo le sirvió al Señor y partió con el Señor. Pero mi padre también le sirvió al Señor. Y quizás ya no lo tengo aquí. Ya mi viejito ya no está, ya mi viejita ya no está. Pero me acuerdo de las oraciones de mi viejita. Me acuerdo de cómo mi viejito doblaba las rodillas. Me acuerdo cómo oraba por mí. Me acuerdo que clamaba a Dios. Y me acuerdo cómo me dejó marcado sus oraciones. Y qué lindo va a ser, hermano, que nuestros hijos digan lo mismo de nosotros. Cómo mi padre buscaba al Señor. Cómo mi madre clamaba al Señor. Oh, cómo en las noches, mientras yo dormía, había una madre, había un padre que llegaba a mi cama y ponía sus manos sobre mí y decía: Señor, yo he creído que lo que tú me has dado, el hijo que tú me has dado, va a ser un hijo de bendición. Va a ser un hijo que va a experimentar tu gloria, que va a ser marcado y marcado para bien. Y qué lindo eso, hermano. Hermano, por nada del mundo nos vayamos a olvidar de dónde Dios nos sacó. Y si un día llegara a pasar, acuérdese del lugar del encuentro. Acuérdese que a los pies de la cruz todavía hay un espacio para ti. A los pies de la cruz es donde solucionamos nuestros errores, nuestras fallas.